El concesionario más lujoso de Madrid quedó en silencio en el instante en que un viejo Nissan Patrol azul entró chirriando en el aparcamiento principal. Los clientes dejaron de hablar. Un vendedor levantó la vista lentamente y soltó una sonrisa burlona al ver bajar a un hombre con botas gastadas y una niña pequeña agarrada a su mano. Nadie sabía quién era aquel hombre. Pero en menos de una hora, toda la empresa iba a temblar por su culpa. Álvaro Medina tenía 39 años y el cansancio marcado en la cara de alguien que llevaba demasiado tiempo luchando solo. Sus manos estaban llenas de cortes diminutos y manchas de aceite imposibles de quitar. Trabajaba en un pequeño taller de Vallecas donde los coches viejos sobrevivían gracias a milagros y cinta adhesiva. No se quejaba nunca. Había aprendido hacía años que la vida seguía avanzando aunque uno estuviera roto por dentro. Todo lo hacía por Lucía. Su hija tenía 8 años, una coleta desordenada y esa costumbre de hablar sin filtros que solo tienen los niños que todavía creen que el mundo es bueno. Desde que su madre murió 2 años atrás, Lucía se había convertido en el centro exacto de la vida de Álvaro. Y también en la razón por la que llevaba casi 3 años ahorrando en silencio. Monedas en una caja metálica. Billetes doblados dentro de libros. Horas extra en el taller. Comidas rápidas para no gastar. Nunca vacaciones. Nunca ropa nueva. Todo para comprar un coche seguro. Porque desde el accidente de su esposa, Álvaro ya no podía conducir tranquilo. Cada vez que Lucía se sentaba detrás, sentía el mismo miedo clavándose en el pecho. Aquella mañana de sábado había decidido que por fin había llegado el día. Lucía llevaba una Rebeca amarilla que todavía olía al suavizante que usaba su madre. Álvaro se puso la única camisa decente que tenía y condujo hasta uno de los concesionarios más exclusivos de la capital. El edificio parecía un hotel de 5 estrellas. Cristales enormes. Suelos brillantes. Coches colocados como si fueran joyas de museo. Lucía abrió mucho los ojos. «Papá, aquí huele a rico». Álvaro soltó una pequeña risa y le acarició el pelo. «Vamos a mirar solamente». Pero en el fondo sabía que no habían ido solo a mirar. Había llegado preparado para comprar. Nada más entrar, sintió las miradas. No eran miradas normales. Eran esas miradas silenciosas que hacen sentir a alguien fuera de lugar sin necesidad de decir una palabra. Un vendedor pasó junto a ellos fingiendo no verlos. Otro atendió inmediatamente a una pareja elegante que acababa de llegar detrás. 2 mujeres cerca de un coche deportivo miraron el Patrol viejo aparcado fuera y cuchichearon entre risas. Lucía no entendía nada. Álvaro sí. Llevaba toda la vida entendiendo demasiado bien ese tipo de silencios. Esperó varios minutos junto a un SUV familiar color azul oscuro. Nadie se acercó. Entonces apareció un hombre alto con traje gris y sonrisa falsa. Su placa decía Javier. Los observó de arriba abajo antes de hablar. «Creo que se han equivocado de sitio». Álvaro mantuvo la calma. «No lo creo». Javier sonrió aún más. «Nuestros vehículos empiezan en 70.000 euros. Quizá prefieran mirar coches de segunda mano. Hay un concesionario más económico cruzando la M30». Lucía apretó fuerte la mano de su padre. Álvaro respiró despacio. «He venido a comprar un coche para mi hija». La sonrisa del vendedor desapareció un poco. «Mire, señor, estos coches no son precisamente para cualquiera». La frase cayó como una bofetada. Un hombre cerca de recepción sacó el móvil disimuladamente y empezó a grabar. Lucía bajó la cabeza. Y eso fue lo que más le dolió a Álvaro. No la humillación. No las miradas. Sino ver cómo la ilusión de su hija empezaba a apagarse delante de él. Así que tragó saliva. Recogió la pequeña mochila rosa de Lucía y se dio media vuelta hacia la salida. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta principal, un coche negro frenó bruscamente frente al concesionario. Todos giraron la cabeza. Una mujer elegante bajó del vehículo con paso rápido. Tacones negros. Abrigo largo. Mirada fría. Era Isabel Ferrer, la directora general del grupo automovilístico más poderoso de España. Y en cuanto vio el viejo Patrol azul aparcado fuera, se quedó completamente paralizada. Porque reconoció aquel coche al instante. Y lo que estaba a punto de decir iba a destruir la vida del vendedor que acababa de humillar a Álvaro delante de su hija.
El silencio dentro del concesionario se volvió incómodo cuando Isabel Ferrer avanzó lentamente hacia el viejo Nissan Patrol azul. No miró a los vendedores. No saludó a nadie. Sus ojos estaban clavados únicamente en aquel coche lleno de arañazos, con la pintura desgastada por los años y una pequeña grieta en el faro delantero. Parecía estar viendo un fantasma. Javier intentó reaccionar rápido. Señora Ferrer, no sabíamos que iba a venir hoy. Ha habido una pequeña confusión con este cliente y ya estaba saliendo. Isabel levantó una mano sin mirarlo siquiera. ¿De quién es este coche? Su voz fue tranquila. Pero había algo peligroso en esa calma. Álvaro se giró lentamente. Es mío. La mujer lo observó durante varios segundos. Como si estuviera intentando encajar una pieza imposible dentro de un recuerdo muy antiguo. Entonces sus ojos se abrieron apenas un poco. No puede ser. Álvaro frunció el ceño. Perdone, nos conocemos. Pero Isabel ya casi no escuchaba nada de lo que ocurría a su alrededor. Porque 10 años antes, en una carretera helada cerca de Segovia, ella había estado a punto de morir dentro de un coche envuelto en llamas. Y el hombre que la había sacado de allí llevaba exactamente aquel mismo patrol azul. El recuerdo la golpeó de repente. Nieve cayendo con fuerza. Cristales rotos. Humo entrando en el coche. La puerta bloqueada. Y después una voz masculina rompiendo el caos. Tranquila. Voy a sacarte de aquí. Recordaba aquellas manos llenas de sangre rompiendo la ventanilla. Recordaba el frío. Recordaba cómo aquel desconocido la cargó entre la nieve segundos antes de que el motor explotara. Nunca volvió a encontrarlo. Intentó localizarlo durante meses. Pero desapareció. Y ahora estaba delante de ella. Humillado en uno de sus propios concesionarios. Isabel tragó saliva lentamente. ¿Cómo te llamas? Álvaro Medina. La mujer cerró los ojos apenas un instante. Dios mío. Lucía miró a su padre confundida. Papá, ¿quién es esa señora? Antes de que Álvaro pudiera responder, Isabel giró lentamente la cabeza hacia Javier. Y el vendedor sintió auténtico miedo por primera vez en toda la mañana. ¿Qué ha pasado aquí? Javier intentó recomponerse. Solo intentaba orientarlos hacia opciones más adecuadas para su perfil. Isabel dio un paso hacia él. Has echado de mi concesionario al hombre que me salvó la vida. El aire pareció desaparecer de la sala. Algunos clientes empezaron a grabar directamente sin esconderse. Javier palideció. Yo no sabía. Exacto. No sabías nada. Y aún así decidiste juzgarlo. Lucía levantó la vista sorprendida. Mi papá te salvó. Isabel se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Hace muchos años. Y probablemente ni siquiera sabe que gracias a él sigo viva. Álvaro estaba completamente inmóvil. No esperaba aquello. Ni siquiera había reconocido a Isabel hasta ese momento. La última vez que la vio estaba llena de sangre, llorando en mitad de una tormenta de nieve. Ahora parecía una de las mujeres más poderosas del país. Javier intentó defenderse otra vez. Señora Ferrer, solo seguía protocolo. No existe ningún protocolo que permita humillar a una niña delante de su padre. La frase cayó como un martillo. Entonces ocurrió algo todavía peor para Javier. Un chico joven que estaba grabando desde hacía rato levantó el móvil. Tengo todo grabado. El rostro del vendedor perdió el color. Isabel extendió la mano sin apartar la mirada de él. Dámelo. El muchacho le entregó el teléfono. Y mientras el concesionario entero observaba en absoluto silencio, Isabel vio el video completo. Escuchó cada comentario, cada burla, cada insinuación. Y sobre todo vio la cara de Lucía cuando entendió que los estaban echando por pobres. Cuando terminó el video, levantó lentamente la vista. Javier ya estaba sudando. Entonces Isabel dijo una frase que dejó helado a todo el personal. Cerrad el concesionario. Nadie entra. Nadie sale. Ahora mismo vamos a arreglar esto. Pero Álvaro todavía no sabía que lo más impactante estaba a punto de llegar. Porque Isabel acababa de descubrir algo sobre el que ni siquiera los vendedores del concesionario habrían imaginado jamás. El ambiente dentro del concesionario era tan tenso que nadie se atrevía ni a mover una silla. Los vendedores evitaban mirarse entre ellos.
Algunos clientes seguían grabando discretamente con el móvil. Y Javier permanecía inmóvil junto al mostrador, intentando adivinar cuánto acababa de arruinar su vida en menos de 10 minutos. Pero Isabel Ferrer ya no estaba pensando en él. Sus ojos seguían puestos en Álvaro. Había algo que no encajaba. Algo que llevaba dándole vueltas desde que reconoció aquel coche. Porque durante años había investigado discretamente quién era el hombre que la salvó aquella noche. Y lo poco que había conseguido encontrar no coincidía con la imagen que tenía delante. Un mecánico de barrio no debería conducir así. Un mecánico de barrio no debería tener esa forma de hablar. Ni esa mirada. Isabel se acercó un poco más. Álvaro, tú estudiaste ingeniería, ¿verdad? Él levantó la vista sorprendido. ¿Cómo sabes eso? La mujer soltó una pequeña sonrisa. Porque después del accidente nunca dejé de buscarte. El concesionario entero quedó en silencio otra vez. Incluso Lucía abrió los ojos sorprendida. Isabel continuó hablando. Encontré antiguos registros tuyos esta mañana cuando vi la matrícula del patrón. Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniería mecánica. Matrícula de honor. Varios vendedores se miraron entre sí desconcertados. Javier empezó a ponerse nervioso otra vez. Pero Isabel todavía no había terminado. Trabajaste casi 10 años en Induver Motors, diseñando sistemas de seguridad para vehículos industriales. Ahora sí hubo murmullos. Porque aquella empresa era una de las compañías automovilísticas más importantes del país. Lucía miró a su padre completamente confundida. Papá, tú haces coches. Álvaro bajó la mirada unos segundos antes de responder. Antes sí. Isabel frunció el ceño. Eras uno de los ingenieros con más futuro de la empresa. Todo el mundo hablaba de ti. Y de repente desapareciste. Él guardó silencio. Fue Lucía quien habló sin darse cuenta del peso de sus palabras. Porque mamá se puso malita. El silencio que vino después fue devastador. Isabel entendió todo de golpe. La enfermedad. La renuncia. El taller. El coche viejo. Los años desaparecido. Álvaro respiró hondo. A Marta le diagnosticaron cáncer. El trabajo implicaba viajar constantemente. Elegí quedarme con ella. Isabel no apartó la mirada. ¿Y cuándo murió? Entonces me quedé con Lucía. La niña abrazó el brazo de su padre con fuerza. No hacía falta decir más. Toda la arrogancia del concesionario empezó a derrumbarse lentamente delante de aquella verdad. El hombre al que habían tratado como un pobre cualquiera había renunciado a una carrera brillante para cuidar a su esposa enferma y criar solo a su hija. Y aún así jamás pidió compasión. Jamás explicó nada. Javier tragó saliva. Porque cuanto más descubrían sobre Álvaro, peor quedaba él. Isabel caminó lentamente hacia el SUV azul oscuro que Lucía no había dejado de mirar desde que entraron. Lo abrió con la llave electrónica y miró a la niña. ¿Quieres subirte? Los ojos de Lucía brillaron inmediatamente. ¿De verdad? Claro. La pequeña entró emocionada al asiento trasero mientras tocaba todo con cuidado. Papá, los asientos están calentitos. Álvaro sonrió por primera vez en toda la mañana. Una sonrisa pequeña. Cansada. Pero real. Isabel lo observó en silencio. Y fue justo en ese momento cuando tomó una decisión inesperada. Quiero regalarte este coche. Todo el concesionario se quedó inmóvil. Lucía abrió la boca sorprendida. Javier sintió que las piernas casi le fallaban. Pero Álvaro negó con la cabeza inmediatamente. No. Isabel parpadeó confundida. No. He venido a comprar un coche para mi hija. No quiero caridad. Aquella respuesta descolocó a todos. Especialmente a Isabel. Porque cualquier otra persona habría aceptado al instante. Pero Álvaro no era cualquier persona. La mujer lo observó con una mezcla extraña de admiración y tristeza. Esto no es caridad. Te debo la vida. Y tú no me debes nada. La respuesta salió tranquila. Firme. Como alguien acostumbrado a sobrevivir sin deber favores. Lucía miró a su padre orgullosa. Entonces Isabel sonrió apenas un poco. De acuerdo. Entonces cómpralo. Pero antes quiero enseñarte algo. Sacó su móvil. Abrió un archivo. Y le enseñó una fotografía antigua tomada hacía más de 10 años.
Álvaro la miró. Y el color desapareció lentamente de su rostro. Porque en aquella imagen aparecía él. Mucho más joven. Sonriendo junto a varios ingenieros. Delante del prototipo de seguridad automovilística que diseñó antes de abandonar la empresa. Un proyecto que, según Isabel, había terminado convirtiéndose en el sistema de protección más importante de toda su compañía. Pero eso no era lo más impactante. Lo peor vino después. Porque Isabel levantó lentamente la vista y dijo algo que dejó a Álvaro completamente paralizado. Ese sistema sigue generando millones cada año. Y alguien te robó el mérito antes de que dejaras la empresa. Álvaro sintió un vacío en el estómago al escuchar aquellas palabras. Alguien te robó el mérito. Durante unos segundos no dijo nada. Ni siquiera parecía respirar. Lucía seguía dentro del SUV azul jugando con los botones del asiento calefactable, completamente ajena al terremoto que acababa de abrirse bajo los pies de su padre. Isabel bajó un poco la voz. Nunca entendí por qué desapareciste tan rápido de Induver. Pero hace unos meses compramos parte de la compañía y tuve acceso a antiguos informes internos. Álvaro seguía inmóvil. Y encontré algo muy extraño. Ella desbloqueó otra vez el móvil y le mostró varios documentos escaneados. Firmas. Correos electrónicos. Patentes. Fechas. El corazón de Álvaro empezó a acelerarse. Porque conocía perfectamente aquel proyecto. Lo había diseñado durante casi 2 años enteros. Un sistema revolucionario de frenado automático y protección lateral que podía salvar miles de vidas en accidentes. Había sido su orgullo. Hasta que Marta enfermó. Después dejó de importarle todo lo demás. O eso creyó. Isabel lo miró fijamente. El director que presentó el proyecto como suyo recibió una bonificación millonaria. Ascensos. Participaciones. Entrevistas. Álvaro cerró lentamente los ojos. Recordó perfectamente aquel momento. El cansancio. Los hospitales. Las noches sin dormir. Firmó la renuncia sin revisar nada. Solo quería volver a casa con su esposa. No tuvo fuerzas para pelear. Pero ahora empezaba a entender algo terrible. Mientras él cambiaba pañales, preparaba medicinas y acompañaba a Marta en quimioterapia, otra persona se hizo rica utilizando su trabajo. Javier observaba la escena desde lejos completamente destruido. Ya no parecía un vendedor arrogante. Parecía alguien esperando una sentencia. Entonces Isabel dijo algo todavía más inesperado. He despedido esta mañana al director que aparece en esos documentos. Álvaro abrió los ojos sorprendido. ¿Cómo? Porque sigue trabajando para mi grupo empresarial. Aquello cayó como una bomba. Y lo peor vino justo después. Está en este edificio. El silencio se volvió insoportable. Lucía bajó finalmente del SUV y caminó hacia ellos. Papá, ¿qué pasa? Álvaro reaccionó enseguida y se agachó para acariciarle el pelo. Nada, cariño. Pero Isabel sabía que sí pasaba algo. Y mucho. Giró lentamente la cabeza hacia el fondo del concesionario. Un hombre elegante acababa de salir de una oficina privada después de enterarse del caos ocurrido abajo. Traje caro. Reloj de lujo. Sonrisa nerviosa. Álvaro lo reconoció al instante. Sergio Valcárcel. Su antiguo jefe. El hombre que una vez le prometió que cambiarían la industria automovilística juntos. Sergio se quedó completamente blanco al verlo. No puede ser. Álvaro sintió una presión brutal en el pecho. Hacía más de 6 años que no veía a aquel hombre. Y de pronto entendió algo todavía peor. Mientras él luchaba por pagar tratamientos médicos y criar solo a su hija, Sergio había construido una fortuna usando su trabajo. El antiguo ejecutivo intentó sonreír. Álvaro, ¿cuánto tiempo? Pero Isabel lo interrumpió inmediatamente. No des un paso más. La voz fue tan fría que varios empleados se estremecieron. Sergio tragó saliva. Isabel levantó el móvil con los documentos abiertos. ¿Quieres explicar por qué las fechas de las patentes originales pertenecen a Álvaro Medina? Nadie respiraba. Sergio intentó reaccionar rápido. Fue un trabajo de equipo. Él abandonó la empresa voluntariamente. Mentira. La palabra salió de Álvaro por primera vez con rabia real. No gritó. Eso era lo peor.
porque hablaba como alguien que llevaba años tragándose el dolor en silencio. Yo diseñé ese sistema entero. Sergio intentó defenderse otra vez. No puedes demostrarlo. Entonces ocurrió algo inesperado. Lucía tiró suavemente de la manga de su padre. Papá, eso no es verdad. Todos la miraron. La niña abrió lentamente la pequeña mochila rosa que llevaba colgada. Sacó una vieja carpeta doblada y gastada. Álvaro frunció el ceño confundido. ¿Qué haces con eso? Mamá me dijo que nunca la tirara. El aire desapareció del lugar. Lucía abrió la carpeta encima de una mesa cercana. Dentro había planos originales, cálculos, diseños, y en cada página aparecía la firma de Álvaro Medina junto a fechas de hacía casi 10 años. Sergio perdió completamente el color, porque Lucía acababa de destruir la única mentira que lo había mantenido rico durante años. Pero Isabel todavía no había terminado con él, porque lo que estaba a punto de revelar podía mandarlo directamente a juicio. Sergio Valcárcel miraba aquella carpeta como si acabara de ver aparecer su propia condena delante de todos. Las manos le empezaron a temblar. Los planos originales estaban fechados años antes del registro oficial de la patente. Y lo peor era que cada página tenía anotaciones hechas a mano por Álvaro, fórmulas corregidas, cálculos imposibles de falsificar. Lucía observó a los adultos confundida. Mamá guardaba eso debajo de la cama. Álvaro sintió un nudo brutal en la garganta. Recordó perfectamente aquella carpeta. Marta insistió en conservarla incluso cuando él quiso tirarlo todo después de abandonar la empresa. Algún día te devolverán lo que es tuyo, le dijo ella entonces. Y ahora aquella frase volvía como un golpe directo al pecho. Isabel tomó lentamente la carpeta y pasó varias páginas en silencio. Después levantó la vista hacia Sergio. Esto es fraude industrial. El antiguo ejecutivo empezó a sudar. ¿Podemos hablar esto en privado? No. La respuesta de Isabel fue inmediata. Porque humillar a un hombre delante de su hija también se hizo en público. Nadie dentro del concesionario se atrevía a moverse. Javier parecía a punto de desmayarse. Varios empleados empezaron a entender que aquella mañana iba a terminar en todos los periódicos del país. Sergio intentó una última defensa desesperada. Él abandonó la empresa. Nunca reclamó nada. Álvaro respondió esta vez sin apartar la mirada. Porque mi mujer se estaba muriendo. El silencio que siguió fue devastador. No había rabia en su voz. Solo verdad. Y eso fue mucho peor. Sergio bajó lentamente la cabeza. Por primera vez parecía pequeño. Isabel respiró hondo antes de hablar otra vez. Acabo de llamar al departamento jurídico. También he enviado esta documentación a la policía económica. El rostro de Sergio se derrumbó completamente. Y en ese momento entendió que lo había perdido todo. El dinero. El cargo. La reputación. Todo. Pero lo más inesperado vino después. Porque Isabel se giró hacia Álvaro y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Ese sistema ha salvado miles de vidas en toda Europa. Álvaro permaneció inmóvil. Durante años creyó que había abandonado aquel proyecto para nada. Pensó que todo su esfuerzo desapareció el día que dejó la empresa. Pero no. Su trabajo había seguido ahí afuera. Protegiendo familias. Evitando accidentes. Salvando niños. Igual que él salvó a Isabel aquella noche en la nieve. Lucía abrazó fuerte la cintura de su padre. Papá, tú eres importante. Aquello casi lo rompe. Porque llevaba años sintiéndose invisible. Solo un mecánico cansado intentando sobrevivir. Solo un padre haciendo lo posible. Y de pronto descubría que el mundo había seguido respirando gracias a cosas que él construyó con sus propias manos. Isabel se acercó lentamente. Tengo una propuesta para ti. Álvaro la miró en silencio. Quiero que dirijas el nuevo departamento de seguridad de mi empresa. Varios empleados abrieron los ojos sorprendidos. Isabel continuó. No necesito ejecutivos que sepan hablar bonito. Necesito personas capaces de sacrificarlo todo por hacer lo correcto. Después miró directamente hacia Lucía. Y creo que tu hija merece volver a ver a su padre feliz. Los ojos de Álvaro se llenaron de lágrimas por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, de agotamiento, de alivio. Lucía sonrió inmediatamente.
Papá, di que sí. Él soltó una pequeña risa rota. La primera risa verdadera en muchísimo tiempo. Entonces miró alrededor. El concesionario. Los coches. Las personas que lo despreciaron solo una hora antes. Y después volvió a mirar a su hija. La niña que había sobrevivido junto a él a los peores años de su vida. Finalmente asintió despacio. Sí, acepto. Lucía empezó a saltar de felicidad dentro del concesionario. Incluso algunos empleados terminaron emocionándose. Pero antes de irse, Álvaro hizo algo que dejó a todos sorprendidos. Caminó directamente hacia Javier. El vendedor retrocedió nervioso. No hace falta que diga nada, señor Medina, yo. Álvaro negó suavemente con la cabeza. Quiero que recuerdes algo. Javier tragó saliva. Nunca sabes quién tiene delante una historia que le costó sobrevivir. Aquella frase cayó sobre el concesionario entero como una lección imposible de olvidar. Horas después, Álvaro salió del lugar conduciendo el SUV azul que Lucía llamaba coche arándano. Pero no vendió el viejo Patrol. Jamás. Porque ese coche había estado con él cuando perdió a su esposa. Cuando crió solo a su hija. Cuando no tenía nada. Y también cuando el mundo finalmente decidió mirar más allá de la apariencia. Esa noche, antes de dormir, Lucía abrazó a su padre y le susurró algo al oído. Mamá estaría orgullosa de ti. Álvaro cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, el dolor dejó un pequeño espacio para la paz.